aquellas personas que buscan tener ese encuentro con el Señor, que no están satisfechos solo con el venir el día domingo, sino que buscan cómo ser llenos a través de su palabra. Aquellas personas que están buscando conocer más a Cristo. Cuando nosotros conocemos más a Dios a través de su palabra, nosotros nos enamoramos más de Dios. Porque ¿cuándo es que conocemos verdaderamente con la persona que estamos casados? ¿Cuando usted nada más es novio o cuando ya se casó? Cuando se casa, hay matrimonio, hay novios que pasan 5 años de novio y luego que se casan, a los 5 meses se divorcian. Porque no se conocía. El problema es que cuando nosotros nos casamos, ahí verdaderamente tenemos una intimidad. Y eso es cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, cuando nosotros conocemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo Dios me ama. Verdaderamente Dios nos ama. El hecho de que Él haya enviado a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Dice por los pecadores. Yo era un pecador y sigo siendo pecador. Pero Dios en su misericordia envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario, a derramar toda su sangre por los pecadores. O sea, nadie puede callar a Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, volvemos a leer, cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vea, en ese entonces había gente reunida que hablaban en otros idiomas. Hablaban hebreo, arameo, latín y otras lenguas, persas. Y miramos cómo el Señor empezó a darle a los apóstoles que hablaran en diferentes idiomas. Y es por eso que todos recibieron el mensaje de acuerdo al idioma que ellos hablaban. Y es por eso que todos estaban entendiendo lo que ellos estaban hablando. Otros se quedaban sorprendidos porque como que ha sido pescador, gente del vulgo, digamos que no ignorantes, pero gente común y corriente, ¿cómo podía hablar en otros idiomas? Yo me acuerdo cuando recién mi esposa y yo nos convertimos, conocimos a un pastor que fue uno de nuestros líderes, que contaba cómo él también puertorriqueño, contaba cómo su papá un día empezó a hablar en un sermón, empezó a hablar en otras lenguas, en otro idioma. Y la gente se quedó sorprendida porque nadie entendía, no era en inglés, no era español. Pero el papá empezó a predicar. Y ese idioma solo lo entendió un doctor que estaba sentado en la iglesia. Y ese doctor era alemán y el papá de este pastor estaba predicando en alemán. Dios puede hacer milagros. Dios hace milagros y dice que la gente se quedó sorprendida porque ese mensaje estaba siendo directo para el doctor. Miramos cómo Dios opera, Dios toca el corazón de cada uno de nosotros. No es necesario que el pastor predique, es necesario que usted hable, porque de acuerdo a su palabra, Dios le va a usar a usted para que otras personas se conviertan. Dios quiere usarle a todos por igual. Amén. No solo al pastor, a usted le quiere usar el Señor. Todos fueron llenos con el poder de Dios, todos. Hermano, yo quiero que hoy en esta tarde usted se vaya lleno de la presencia del Señor, en que usted esté seguro que el Espíritu de Dios mora en usted y que usted puede estar confiado de que Dios la va a usar a usted. Pedro, después de haber negado al Señor Jesús, porque Pedro fue uno de que negó al Señor Jesús. Usted sabe que Pedro, dice que Pedro era celote. Yo no sé si usted... porque dice Pedro el celote, dice, yo no sé si usted sabe que un celote.
ni es un elote, sino que es un celote. El celote eran como... Pedro también era un hombre bravo. Si usted se da cuenta que él fue el que le arrancó la oreja a uno de los que llegaron a capturar al Señor Jesús, porque Pedro no tenía miedo. Aún los valientes teníamos miedo. Hermano, podemos tener temor, pero vamos hacia adelante, ¿verdad? Porque Pedro estaba enfrentando a un ejército. Él solo con una espada, se imagina enfrentarse, a él lo podían haber matado, pero él, por defender a su rey, a su líder, él se paró de frente. Pero hubo un momento que una niña chorreada que estaba ahí, se fijó que Pedro estaba sentado y dijo, mira, ese es uno de los que andaba con el Señor Jesús, que andaba con uno de sus discípulos de Jesús. Y él lo negó 3 veces. Hermano, nosotros hemos sido igual que Pedro. Hemos negado al Señor Jesús, no de esa manera, pero muchas veces nosotros nos hemos resistido a seguir al Señor. Por alguna razón nos hemos apartado, nos hemos desviado y de alguna manera hemos negado que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Jesucristo. Tal vez en el momento preciso hemos cometido errores, hemos pecado. Y al pecar nosotros hemos negado que somos hijos del Señor. 3 veces lo negó y el Señor Jesús sabía que lo iba a negar. Por eso le dice, Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo 2 veces me negarás 3 veces. ¡Wow! ¡Qué duro es esa palabra! Pedro sabía, vea, aquel hombre que se había bajado de la barca para caminar sobre las aguas en esa tormenta, él ahora estaba negando al Señor Jesús. Pero cuando uno es tocado, es lleno a través del poder del Espíritu Santo, todo temor desaparece. Empieza usted a ser usado de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado para hacer cosas grandes. Y miramos cómo Pedro, después de haberlo negado al Señor, ahora Pedro, él se levanta con autoridad y poder después de ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, usted clame a Dios, dice que todo aquel que esté falto de fe, que clame a Dios y Él se la dará. Todo el que esté falto de sabiduría, que la pidamos al Señor y Él nos la dará. Cuando nosotros buscamos ser llenos del Espíritu de Dios, Él nos puede llenar a través de su Espíritu. Si hay un vacío en nuestro corazón, pidamos esa llenura del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante hasta el 21, usted lo puede leer, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Ahora se levanta Pedro el celote, aquel hombre valiente. Se le llamaban celotes porque eran como una organización de hombres fuertes, como pandilleros, no temerosos que salían y hacían destrozos en los pueblos. Esos eran los celotes. Eran hombres bravos, rebeldes. Uno de ellos era Pedro. Por eso le dicen Pedro el celote, porque era uno que estaba en contra también del gobierno y muchas cosas que se levantan. Y miramos cómo este hombre ahora, con el Espíritu de Dios, mire lo que dice: porque estos no están ebrios, dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí está enojado, está molesto porque
están siendo criticados aquellos hombres que no entendían lo que los varones de Dios estaban hablando y creían estos hombres que los apóstoles estaban borrachos, estaban ebrios y los estaban criticando, y me imagino que se estaban hasta riendo. Así como hay gente que ahora se está riendo porque nosotros estamos predicando la palabra del Señor aún en esta pandemia. No importa si la gente a usted lo está juzgando o lo está criticando. Yo quiero decirle a usted, hermano, que Pedro sabía lo que estaba diciendo. En el versículo 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vea, ahora Pedro tiene una autoridad en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ahora él está convencido de que todo lo que el Señor Jesús había dicho se está cumpliendo. Y nosotros tenemos más pruebas de todo esto porque han pasado más de 2000 años de que esto ocurrió. Ahora nosotros estamos viviendo las cosas que ya habían profetizado todos ellos. Los profetas, todo lo que han dicho se está cumpliendo. Dice que en los últimos días la ciencia se aumentaría. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hermanos, todo eso. ¿Cuándo salió el último cohete para la luna? Para el día de ayer. Miramos que todo eso está ocurriendo. Usted se dará cuenta, ahora no hay guerras, digamos, con armas, pero hay guerras químicas, hay guerras que no podemos mirar. Mas nosotros estamos librando una guerra espiritual. Si el coronavirus no se ve, pero el arma que yo tengo se llama el Espíritu Santo, que es más poderoso que cualquier virus que usted no pueda ver. Usted no puede mirar el poder del Espíritu Santo, pero lo puede sentir. Y todo aquel que lo cree puede decir amén. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano, porque es el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Si usted es un hijo de Dios, tiene que creerlo. Amén. Y todo lo que estamos viendo, las señales en el cielo, las estamos nosotros observando. Hermano, no hay poder más fuerte que el Espíritu de Dios. Amén. Vea, después de todo esto, y dice: así que lo recibieron y dice, y con muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 hombres. En el capítulo 2, versículo 38, esto es lo que dice Pedro. Los exhorta, los llama a un arrepentimiento. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Vean qué poderoso resulta Pedro, ahora no solo con los puños, sino que con la palabra del Señor. La palabra del Señor hace que cerca de 3000 hombres se convirtieron. Ahí no dice exactamente 3000, pero pudo haber sido menos o pudo haber sido más. Así que ahí da inicio el día de Pentecostés a la iglesia de Jesucristo. Y es por eso que hoy estamos celebrando
el día de Pentecostés. Amén. Damos gloria a Dios por ello. Amén. Por eso nosotros decimos, si en el folleto usted tiene el tema donde dice Dios sigue siendo Dios. Ese es el tema de ese sermón. Hoy nosotros miramos que las autoridades son las que están decidiendo por la iglesia. Mas cuando Dios nunca ha permitido que las leyes gobiernen la palabra de Dios. Si usted se da cuenta a través de toda la Biblia, todos los hombres, cuando se les ha impuesto lo que tienen que hacer de acuerdo a las leyes de sus gobernantes, primero los hombres se han fijado en lo que Dios dice antes de obedecer a los hombres. Yo por eso, aunque no lo hago por rebeldía, sino por obedecer a Dios, yo no he dejado de predicar ni un día domingo en la iglesia. Amén. Porque he obedecido primero a Dios, he obedecido las leyes. Dijimos, bueno, vamos a cerrar por un tiempo, pero yo he esperado en el Señor y nunca he estado escondido. Amén. Amén. Yo sé que nadie de los que estamos aquí ha estado escondido, pero la Biblia nos enseña grandes ejemplos bíblicos, cómo los hombres, por ejemplo, aquí podemos mirar a uno de ellos, un jovencito, que era un líder de sus hermanos en la fe, a Daniel capítulo 1, versículo 8, y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, que no se le obligase a comer la comida del rey. ¿Sabe por qué? Porque la comida que comía el rey era dedicada antes a sus dioses, antes de servírsela al rey. Entonces, dijo Daniel, yo no me voy a contaminar. Aunque la ley era para él que tenía que comer esa comida porque tenía que estar saludable, entre comillas, pero Dios respalda cuando usted tiene la fe y la confianza en Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, Él va a respaldar a sus hijos. Yo quiero que usted salga esta tarde creyendo que Dios está con usted y que Dios respaldará todo lo que usted le cree. Es por eso que nosotros miramos cómo después que esto ocurre, Daniel sale, después de tenerlo ahí en una cuarentena, Daniel, para salir preparado para servir al rey, ahora sale con autoridad y con poder. Llega a ser uno de los consejeros del rey. Llegó a ser poderoso en ese gobierno. Nosotros como iglesia de Jesucristo hemos cumplido, hemos obedecido, pero ahora es necesario también nosotros creerle a Dios y decirle, Señor, yo te voy a servir. En Mateo capítulo 16, 25 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierde, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nosotros miramos que como hijos de Dios debemos de creer más en la palabra del Señor que tenerle miedo a un virus. Yo sé que el virus puede matar, pero lo que nosotros tenemos que salvar es nuestra alma. Y yo creo que Dios tiene un plan perfecto y Dios no permitirá que usted se enferme. En el nombre del Señor, yo creo en su palabra. Yo sé que usted me dirá, pastor, pero si hay pastores que se han enfermado, y hay algunos que han muerto. Hermano, eso no me toca a mí contestarse. Eso se lo va a contestar a usted Dios. Pero yo le he creído a Dios y yo le sigo creyendo que Él tiene cuidado de usted y de mí. Amén. Miramos también cómo nosotros debemos de ser sellados, porque así como Pedro y Juan también estuvieron en un calabozo, estaban presos por predicar la palabra del Señor, no por desobedecer, sino que por obedecer a Dios. A ellos les habían prohibido predicar la palabra del Señor. Pedro, miramos cómo, y Juan están presos en el capítulo
5 de Hechos 27, Hechos 5:27 dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Están hablando de nuestro Señor Jesús. Y dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A ellos no les importó si los iban a meter presos. Ahí estuvieron presos, aunque los soldados tenían temor de que los otros cristianos entraran y los rescataran. Pero ellos declararon honestamente que primero iban a obedecerle a Dios antes que a los hombres. Ellos no podían de dejar de predicar la palabra del Señor. Hoy más que nunca nosotros tenemos que obedecer a Dios. Hoy necesitamos reconocer que todo esto que está aconteciendo es porque Dios está en medio de todo esto. No es porque Dios haya mandado esa pandemia, esa enfermedad, no, pero Dios lo ha permitido. ¿Por qué? A consecuencia del pecado del hombre. ¿Cuántos abortos hay en el año? Hay millones de abortos, pero de eso no los cuentan porque son legales. Hermano, usted no puede estar matando legalmente y escondiéndose de un virus. Por eso Dios permite que todas estas cosas pasen. Ahora nosotros miramos también, así como Pedro, así como Daniel, hubo también una mujer que también tenía autoridad, pero sabía que si se presentaba ante el rey, el mismo rey le podía quitar la cabeza. Y era Esther, era la esposa del rey. Ella sabía que si se presentaba ante el rey, sin su autorización, sin su permiso, le podían cortar la cabeza, le podían matar, aunque fuera su esposa. Pero ella, aún sabía que su pueblo iba a perecer. Hermanos, si nosotros no hacemos algo, la iglesia puede perecer. Nosotros somos responsables de presentarnos como hijos de Dios con autoridad y con poder. Que Cristo está con usted. El poder del Espíritu Santo que mora en usted va con usted. No tenga temor. La reina Esther, todos lados. gloria a Dios. El huracán Fifi en el 74 también fue Gloria. tan terrible como el Huracán Fifi Fifi. en el 74. Fue el 74. Y por el 64 ni había nacido. Yo sí, jugaba Gloria a con él. Dios. Ya. Estaba chiquito usted, pastor. Sí, estaba muy chiquito. No se acuerda. Ya no me acuerdo. Hermanos, vamos a adorar al Señor a través de nuestro diezmo y nuestras ofrendas. Yo sé que hemos tenido complicaciones para armar todo el equipo ahora, pero gracias a Dios, Dios hace milagros. Amén. Amén. Y haciendo milagros. Vamos a orar, a adorar al Señor. Amén. A través de nuestro diezmo y nuestras ofrendas. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú permites, Señor, que podamos diezmar y ofrendar, porque tú nos has bendecido primero, Señor. Y tú lo que nos pides, Señor, es la 10ª parte de las bendiciones. Padre, nosotros hemos decidido, Señor, vivir con el 90% bendecido que con el 100% maldecido. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, al dador alegre. Multiplica, Señor, a manos llenas a los hogares que siempre, Señor, han obedecido tu mandamiento. Bendíceles abundantemente en sus hogares. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. El pastor Norman Quintero estaba celebrando un servicio, su servicio lo estaba celebrando en la iglesia de aquí de Aliso Viejo el día de hoy. Damos gracias a Dios porque ellos tuvieron un servicio precioso en la iglesia que pastoreaba Benny Hinn. No sé si sigue pastoreando o no, pero ahí están ellos todavía, ¿no? Y le mandamos un saludo porque realmente yo creo que se están gozando todavía ellos. El día de hoy
nosotros agradecemos al Señor y estamos contentos porque hoy ya podemos decir legalmente se pueden abrir las iglesias. Las iglesias pueden abrirse porque el gobernador Gavin Newsom dio la orden que se podían abrir a discreción de cada pastor de su iglesia. Yo creo que nosotros estamos bien, podemos abrir, toda la gente puede venir, ¿verdad? Les digo esto porque ya es necesario que nosotros les hagamos saber a los hermanos que se han estado congregando en nuestra iglesia que el próximo domingo ya legalmente nosotros podemos decir estamos abiertos para todos aquellos hermanos que quieran venir al servicio. No es una obligación, es una invitación. Nosotros no obligamos a nadie a congregarse con nosotros, pero hacemos la invitación a todos aquellos hermanos que se congregaban con nosotros, que lo quieran seguir haciendo. Estamos ya abiertos a partir del día 7 de junio, porque vamos a iniciar el 1 de junio, que es el día de mañana. Estamos ya rompiendo prácticamente la mitad del año. Y el año se ha ido corriendo y no nos hemos dado cuenta cómo ha pasado el tiempo. El tiempo ha pasado tan rápido y mucha gente todavía sigue encerrada. Hablaba con el hermano Jeremías y le dije que ya el próximo domingo ya íbamos a estar abiertos y ojalá que también él pueda venir, porque sabemos que él es un servidor de Dios y él siempre ha estado pendiente de servirle a Dios, pero él ha estado bastante encerrado porque no ha estado ni trabajando, sino que ha estado cuidándose, y damos gracias a Dios porque está bien. Amén. Y hoy es un día también muy especial porque para el pueblo de Dios es un día donde se celebra el día de Pentecostés. ¿Cuántos conocen eso? Amén. Yo creo que todos nosotros deberíamos de conocer que un día como hoy, después de la resurrección de Jesucristo, después de haber pasado 50 días de la resurrección, se celebra el día de Pentecostés. En el Antiguo Testamento también se celebraba el día de Pentecostés, lo celebraban los del Antiguo Testamento, porque ellos lo celebraban haciendo una celebración al haber salido de Egipto. En Éxodo nosotros podemos ver cómo ellos celebraban después de haber salido 50 días de Egipto. El Señor Jesús, el Señor Dios le entregó las leyes, las tablas de la ley a Moisés, y ellos lo celebran también, los judíos lo celebran de esa manera. Para nosotros los cristianos es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo, que marca el nacimiento de la iglesia. Eso es lo que nosotros celebramos, el nacimiento de la iglesia donde fue derramado el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos recibido el Espíritu Santo, hemos sido llenos del Espíritu Santo. Porque el momento que usted recibe al Señor como su único y suficiente Salvador, usted es lleno con el Espíritu de Dios. ¿Amén? Así que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Yo quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 1, y lo vamos a leer del 1 al 5. Si usted no tiene Biblia, ahí en el folleto aparece los versículos. ¿Todo lo tenemos? Lo leemos todos juntos. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó
toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu bendita e infinita palabra, Señor. Sabemos que tú tienes algo especial hoy en este día para cada uno de nosotros, especialmente para tu iglesia. Sabemos que tú estás haciendo milagros. El milagro es que nosotros estemos aquí presentes, respirando el aire que tú nos permites respirar hoy en este día. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Padre, porque tú alimentes el espíritu de toda la congregación, de toda la iglesia en general. Bendice a los predicadores hoy en este día y bendice tu iglesia, Señor, que puedas animarse para recibir esa bendición el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Puede tomar asiento. Ya es hermoso lo que Dios está haciendo. Yo sé que hay unas iglesias que aún se van a esperar hasta que ellos se sientan seguros de que su iglesia va a asistir a la congregación. Yo creo que nosotros debemos de, como decía mi esposa, debemos de confiar en un Dios grande y poderoso. Si nosotros vamos a cualquier parte, vamos a una tienda, vamos a la market, nos encontramos con mucha gente, ¿por qué no mejor llegar a la iglesia donde vamos a adorar a Dios? No estoy juzgando, no estoy criticando, pero realmente yo sé que hay muchos que están deseando que las playas se abran también, y muchas playas ya se abrieron, y estoy seguro que mucha gente está visitando las playas, pero no está en una iglesia. Y es por eso que yo los exhorto también a que nos animemos a compartir la palabra del Señor y animemos a aquellos que no están asistiendo o no están escuchando ni siquiera los sermones a través del internet. Damos gracias a Dios. Yo le voy a pedir a todos ustedes, hermanos, que se animen a compartir la palabra del Señor y que invitemos a nuestros hermanos a congregarnos. El día de hoy hay gozo en mi corazón porque yo sé que Dios está haciendo grandes maravillas. El día de Pentecostés se celebraba después de haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Pasaron 50 días para que Él resucitara. Y después de esos 50 días viene el derramamiento del Espíritu Santo. Los religiosos y los gobernantes que quisieron acabar con el Señor Jesús. Según ellos se habían acabado con el Señor Jesús. Pero déjeme decirle que el mundo o el hombre no puede acabar con el Hijo de Dios, porque Él es Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos quisieron callarlo, pero no pudieron. Es necesario que nosotros entendamos que también hoy en día han querido callar la iglesia, han querido callar la voz de Dios, pero no han podido. No han podido. Hay muchos gobernantes que aún no quieren que las iglesias se sigan abriendo todavía. Pero Dios tiene el poder y Dios es el Rey de Reyes y Él tiene el poder para abrir y cerrar cualquier puerta que Él quiera, Él la va a abrir, y cualquier puerta que Él desea la va a cerrar. Así que yo sigo creyendo en un Dios todopoderoso. En Juan capítulo 19 del 14 al 16 dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Vea, aquí estamos mirando el tiempo donde aún el gobernante, lo que era Pilato, estaba pidiéndoles la opinión, qué era lo que querían hacer con él. Porque de acuerdo a las leyes de Roma no había delito que perseguir en lo que el Señor Jesús estaba haciendo.
Pero los religiosos, los mismos judíos, ellos estaban diciendo a Pilato: a vuestro rey he de crucificar. Les preguntan, respondiendo los principales sacerdotes, dijeron: no tenemos más rey que César. Así que ellos ya estaban reconociendo más a César que al Señor Jesús. Y ellos no eran ni siquiera romanos, eran judíos los que estaban buscando crucificar al Señor Jesús. Ellos querían callar al que decía ser el Hijo de Dios. Y para nosotros reconocemos que Él es el Hijo de Dios, pero ellos estaban siempre temerosos de que siempre el religioso, aquel quiere que se cree con poder, con autoridad para gobernar, y cree que va a perder el poder, siempre tiene temor de algo. Ellos tenían temor, los judíos tenían temor, los religiosos tenían temor de perder el poder en el templo. Mas Dios es el que tiene el poder sobre toda la tierra. Yo quiero que usted entienda que nosotros nos debemos a Dios antes que a los hombres. Cuando nosotros obedecemos al Señor, el Señor es el que nos respalda, el Señor es el que nos guía, el Señor es el que nos protege, el Señor es el que nos va a guardar de toda adversidad. Hoy, si usted está aquí es porque Dios le quiere hablar. Dios quiere hablar a toda la iglesia. Yo estoy agradecido con Dios porque Dios está haciendo grandes maravillas en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia. El Señor Jesús fue crucificado y enterrado, y todos los religiosos estaban contentos porque creían que habían acabado con Jesucristo. Ellos se sentían con autoridad y poder. O sea, cuando ya ellos vieron que el Señor Jesús estaba crucificado y estaba, entre comillas, muerto, dijeron: oh, ya la hicimos. Ahora sí, ya no hay nadie que predique la palabra de Dios, ya no hay nadie que evangelice. Ahora seguimos nosotros siendo los maestros, los poderosos. Hermano, déjeme decirle que la palabra del Señor, Dios me ha dado el tema de esta mañana, de esta tarde, perdón. Usted lo tiene ahí. Dios sigue siendo Dios. Aunque lo hayan enterrado, lo hayan crucificado, Dios sigue siendo Dios. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, nadie lo puede callar, ya que el tercer día resucitó de los muertos como Él había prometido. Él había prometido que iba en el tercer día iba a construir su templo. Ellos creían que iba a ser un templo, un edificio, pero lo que estaba hablando era de que Él iba a resucitar. Y Él lo cumplió. Pero todos, vea qué es lo que ocurre cuando un líder desaparece, cuando alguien muere, cuando alguien no hay una instrucción que seguir. Dios, el Señor Jesús había dado las instrucciones, pero todos los discípulos tenían miedo, tenían temor. Es como lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Mucha gente tiene temor y se ha refugiado en sus hogares. Bueno, de acuerdo a las recomendaciones que dieron los médicos y las leyes, los gobernantes de nuestra nación, la gente se ha resguardado, se ha cuidado, se ha protegido en sus hogares. Pero no hay una gran diferencia a lo que nosotros miramos en países que no han guardado ninguna pandemia. Miramos países europeos que no guardaron ninguna pandemia, han seguido, digamos, una vida normal. La economía sigue poderosa, sigue fuerte. En cambio, la economía de los Estados Unidos ha caído. Hay negocios que están muertos, hay negocios que no van a volver a levantarse. Lo mismo las iglesias. ¿Por qué? Porque le han creído más al hombre que a Dios. Yo le he creído a Dios y yo sé que en el nombre del Señor nosotros seguimos vivos, porque Cristo vive en mí. Cristo vive en nosotros. Nosotros miramos cómo Uruguay, también siendo un país con 3.5 millones de habitantes, es un país que se ha mantenido también fuera de la pandemia. Ellos siguieron y continúan, y ahí hay poca gente enferma y también pocos que han muerto, que se le acredita a ese virus. Mas nosotros sabemos que Dios es el que tiene el control de su vida y de la mía. Yo quiero que usted entienda, hermano, que nosotros no estamos aquí para juzgar ni para poder poner temor a nadie, pero sí nosotros estamos aquí para traer un mensaje de amor, de fe y de esperanza. Si usted quiere que yo le predique
de todo lo que es la pandemia, de ese virus, déjeme decirle que Dios no me ha mandado a eso. Amén. Usted ya tiene todas las noticias malas a través de las redes sociales, a través de la radio, la televisión. Ahí están todas las noticias malas. El Señor me ha puesto a predicar su palabra, y su palabra es traer un mensaje de amor, de fe y de esperanza, darle las buenas noticias. Porque nosotros no estamos aquí para traer malas noticias. Las malas noticias ya las tenemos. Estamos aquí para predicar las buenas noticias, traerle un mensaje de esperanza, traerle un mensaje para decirle que Cristo vive. Y si Él vive, usted vive. Y usted tiene esperanza, y si usted vive, hay esperanza para usted y para toda su familia. Amén. Para sus hijos, para su esposo, para su madre, su padre, para todos aquellos religiosos, para todos aquellos que aún no han recibido a Cristo, para todos aquellos que aún siguen jugando al cristianismo y que todavía no se decide. Hoy es el tiempo de creerle a Dios. Juan capítulo 20, 11 y 12. Miramos aquí como lo que dice su palabra. Todos estaban temerosos y estaban escondidos. Pero siempre las mujeres son curiosas. Amén. Y son las valientes. Amén, aleluya. Y son las valientes Gloria a porque Dios. vea, ¿quiénes fueron a la Santo. tumba? No fueron los Ah, varones, no fueron los varones, fue María. María y Magdalena. Ah. Entonces, ahí estaban. No fue Norma, pero fue María. Dice, en versículo 11, Juan capítulo 20, versículo 11 y 12 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahí estaba ya curioseando, ¿verdad? Como muchas, no como todas, ¿verdad? Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. María fue la mensajera que llevó las buenas noticias a donde estaban aquellos que tenían miedo, aquellos que tenían temor, aquellos que tenían miedo. Miramos cómo el Señor, todo lo que el Señor le ha prometido a usted, todo lo va a cumplir. Pero dice que para el que cree, todo es posible. Si usted no cree, las cosas no se van a cumplir, porque usted no cree. Dios sí cumple. Nosotros somos los incrédulos, nosotros somos los que no creemos. Pero María tenía fe en lo que el Señor había prometido. Pero ella fue una de las que fueron a ver qué es lo que había pasado con el Señor Jesús. Todos los apóstoles estaban escondidos, tenían miedo, estaban consignados en una casa, refugiados. ¿Por qué? Porque tenían miedo ¿de qué? De que les pasara lo mismo que al Señor Jesús, de que los agarraran, los metieran presos y que también fueran crucificados. Era lógico de tener miedo. ¿Cuántos de los que estamos aquí nunca hemos tenido miedo? Yo creo que miedo tuvo hasta David en el momento de enfrentarse con Goliat. Todos podemos tener miedo, pero eso no nos quita la valentía. El miedo no quiere decir que usted no sea valiente. La valentía es enfrentarse aún teniendo temor, pero confiando de que usted va a vencer. Porque si usted no va a vencer, ¿para qué se enfrenta con algo? Si usted está seguro que va a vencer o que hay algo que lo respalde, y a mí me respalda la palabra del Señor, que Él dice que nosotros hemos sido más que vencedores a través de Jesucristo. Y si Él lo dice, yo lo creo. Y es por eso que nosotros miramos que los apóstoles aún así tenían temor, pero estaban esperando, porque también Él les dijo que no se movieran. Ellos estaban en parte estaban con temor, pero estaban obedeciendo lo que el Señor Jesús les había dicho, que no se fueran, que esperaran, porque Él iba a mandarles el Consolador. Aunque ellos no sabían todavía qué era eso, pero sabían que tenían que esperar.
Y miramos en Juan capítulo 20, 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál mismo día? En que María había llegado a la tumba. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Vea cómo dice, estaban reunidos por miedo de los judíos. No es que yo me lo estoy inventando, tenían miedo. Era lógico, y nosotros podemos tener miedo, pero nunca nos vamos a rendir. Usted puede tener miedo, puede tener temor, pero cuando usted confía de que usted está cubierto con la sangre de Jesucristo y que dice su palabra que Él se llevó todas las enfermedades en la cruz del Calvario y que por sus llagas hemos sido curados, aunque yo me enferme, yo creo en la palabra del Señor, que aunque yo me pueda enfermar, puede ser con un propósito, para usarme como testimonio de que Dios sigue haciendo milagros. Amén. Y que Dios me va a sanar. Yo lo creo, y estos hombres habían creído aunque tenían temor, pero estaban ahí temerosos por los judíos, porque sabían que aún el mismo pueblo, muchas veces la misma familia, la misma iglesia, usted va a encontrar oposición, pero eso a usted no lo tiene que detener, aunque su familia empiece a juzgarle, a criticarle, empiece a decirle que qué es lo que hace en la iglesia. No se detenga, siga creyéndole a Dios. Y dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Algo que usted debe de entender, debe de aprender, es que cuando llega Jesús a su corazón, llega Jesús a su vida, hay paz en nuestro corazón. Cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesús, mi matrimonio no era digamos, una alfombra de algodón. No, mi matrimonio estaba a punto de destruirse, estábamos a punto de divorciarnos. Pero cuando llega Jesús a nuestro corazón, a nuestra vida, el Señor restaura, el Señor trae paz a nuestro corazón. El Señor transformó mi corazón, transformó el corazón de mi esposa, y los cachos empezaron a desaparecerle, y ahora nosotros sabemos que ya le desaparecieron. Gloria a Dios. Hermano, nosotros somos transformados. Perdóname que haga esa broma, pero realmente todos, aquí yo no creo que haya habido un santo que se le haya entregado al Señor. Ha habido gente buena, sí, pero en mi caso no. Nosotros necesitábamos a Cristo en nuestro corazón. Pero cuando el Señor llegó a nuestra vida, el Señor transformó nuestro corazón, transformó nuestra vida, y la vida cambió. Porque fuimos llenos del Espíritu Santo. Fuimos saciados con esa sed que teníamos. Y eso es lo que ocurrió cuando vieron a Jesús los apóstoles, los que estaban esperando un milagro. Ese milagro, vea, para Jesús, para Dios no hay barrera que lo pueda detener. Ellos estaban, dice, encerrados, estaban en una casa, estaban encerrados. Nadie tocó una puerta, nadie le abrió la puerta al Señor Jesús. El Señor Jesús atravesó donde ellos estaban. El Señor Jesús puede romper esa barrera que estaba obstaculizando la bendición en su vida. El Señor Jesús puede romper esa barrera, esa maldición que usted puede estar pasando. Puede romper esa enfermedad, puede romper esos temores que pueden haber en algunos de nosotros. Dios tiene toda la autoridad y tiene el poder. Los discípulos se dieron cuenta que las palabras que Dios les había dicho se estaban cumpliendo, eran reales y verdaderas. El Espíritu Santo rompe con toda adversidad. Cuando Jesús llega a la vida de las personas, el temor desaparece y la paz que sobrepasa todo llega a nuestro corazón y rompe con todas las barreras. Amén. Amén. En Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oís de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
de no muchos días, dentro de no muchos días. Vea, ellos estaban esperando lo que el Señor Jesús les había prometido. Antes de ser crucificado, Él les había prometido que se quedaran, les había pedido que se quedaran en Jerusalén y que esperaran, porque dice, Él les enviaría un consolador. Ellos iban a ser bautizados a través del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 14, miramos que esa promesa dice: todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiere decir que cuando nosotros estamos esperando un milagro en el Señor Jesús, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estar unidos. Nosotros que hemos estado en estos días, si usted ha estado consignado y ha estado guardando esta cuarentena, espero en Dios que usted haya estado con su familia en oración, unidos, que por lo menos hayan orado una vez al día, que por lo menos hayan conversado a través de la palabra del Señor, hayan compartido por lo menos un mensaje de Dios. Cuando nosotros hacemos eso y sabemos esperar, algo va a ocurrir. Por eso dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, si usted está pasando por una prueba, lo primero que tenemos que hacer es esperar, confiar de que Dios va a hacer ese milagro. Dios va a hacer ese milagro. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Dios tiene ese milagro para nuestras vidas. La palabra de Dios nadie la puede callar. ¿Usted cree que pueden callar la ley? ¿El hombre puede callar a Dios? No. Dice que si los hombres callan, aún las piedras hablarán. Y yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Dios está hablando ahora a través de una tormenta en El Salvador. Hermano, esperamos en Dios que toda esa gente vuelva a Dios. En El Salvador hay mucha gente que ha sido evangelizada, pero el hecho de que se haya sido evangelizada, no todos son cristianos. Es necesario que el hombre se vuelva a Cristo una vez más, porque una cosa es conocer de Dios y una cosa es tener un encuentro personal con Dios.